Ok, no voy a dejar, no voy a dejar la presentación con pantalla completa porque ocurrió otras veces que el Zoom no capta la imagen de la pantalla completa. Ok, por lo tanto lo voy a dejar solamente con la pantalla cuando inicie el PowerPoint, así que va a quedar un poquito más chiquitita, pero espero que no haya problema. Yo también le mandé la clase en PPT, ¿ya? Así que los que quieran ir tomando apuntes en su computador o en sus tablets que tienen, también me parece genial. Y lo otro que le quería decir, agradecerle la oportunidad de poder estar haciendo esta clase. La profe nos pidió poder ver algunos espacios que estaban disponibles y yo no tengo problema en ayudarlo en hacer clases. Sin embargo, yo los días miércoles no trabajo en San Felipe, yo estoy los jueves y los viernes allá, ¿vale? Entonces, viendo que estaban volviendo a las actividades y había que empezar a rodar la máquina, yo me ofrecí para hacerlo, pero podía hacerlo a través de clase online, para que ustedes lo tengan en cuenta. Así que imagínense al mismo profe, imagínense una inteligencia artificial ahí, el profe hablando, ¿sí? Y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, no duden en escribir por el chat o lo pueden hacer también levantando la manito ahí en el Zoom y resolvemos cualquier duda que tengan. Lo vuelvo a repetir, la única diferencia es que yo estoy acá en mi casa haciendo la clase y ustedes probablemente estén en la U o estén en algún otro lugar ahí trabajando. ¿Ya, chicos? Bien, nosotros vamos a ver los fármacos para las anemias, ¿sí? Y eso es un tema importante porque está definido, esta es una materia que está descrita hace muchos años, ¿sí? La hematología, de hecho, es una disciplina antigua. Se tiene muy claro cuáles son los tipos de anemia que hay. Están como muy definidas, a no ser que aparezca una modificación de un gen nuevo o alguna cuestión rara. Pero uno tiene súper claro de que la mayoría de las anemias son carenciales. Algo falta, algo me falta para formar el glóbulo rojo, para madurarlo, para multiplicarlo, para que haga su función, algo pasa, ¿cierto? Y ustedes probablemente lo que van a ir viendo en las clases es que las clasificaciones también se pueden evaluar al FROTI, si son macrosómicas, si está relacionado con la falta de fierro o de hemoglobina, y hay una serie de clasificaciones que uno puede empezar a establecer en la anemia, ¿ya? Nosotros lo que vamos a hacer es establecer cuáles son los tratamientos para estos tipos de anemia, ¿ya? Y esto es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. A mí la profe siempre me pide preguntas. Ahora, que la haga o no la haga, la prueba es otra cosa. Y cuando yo hago preguntas, quiero que sepan de que esto es lo que yo le pido. ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan hoy día? ¿Qué quiero que se vayan en esta horita que vamos a estar juntos? ¿Cuáles son los elementos importantes? Identificar los principales medicamentos, es decir, usted los tiene que conocer. Si yo le hablo de sulfato ferroso, tiene que cachar lo que es sulfato ferroso. Si yo le hablo de EPO, tener claro que es una eritropoyetina. Entonces, los tipos de fármacos los tienen que conocer. ¿Ya? Así que en ese tipo es súper claro. Describir los principales mecanismos de acción, es decir, qué es lo que hacen. ¿Por qué mejoran un estado anémico? ¿Sí? ¿Por qué la adición de fierro mejora los síntomas del paciente cuando tengo una anemia ferropénica? ¿Por qué la eritropoyetina se usa en situaciones más complejas? ¿Ok? Entonces, esas son cosas que la idea es poder ir viéndolas acá. Y en tercer lugar, quiero que describanme los efectos adversos y algunas toxicidades, porque se me puede pasar la mano. ¿Qué pasa, chiquillos, si se me pasa la mano con el fierro? A veces ocurre en las vías endovenosas. Lo típico que ustedes van a ver es el tratamiento oral, pero hay fierro endovenoso y a veces se puede haber un error, puede haber una equivocación, entonces se puede producir una toxicidad por fierro. Y eso, chiquillos, trae una consecuencia bien importante. La pregunta es, ¿habrá un antídoto para eso? Entonces, eso es importante que se den cuenta. ¿Cómo se tiene que tomar el hierro, por ejemplo? ¿Sí? Los que han tomado hierro lo saben. Tienen que tomarlo generalmente en ayunas, sin comida. Le piden que utilicen vitamina C o algún ácido para mejorar la absorción. Entonces, todos esos elementos son importantes porque ayudan a bajar los efectos adversos de los medicamentos. Espérenme un segundo que estoy cargando, se me está cargando el computador. Ahí sí. Ya. Sigamos. Entonces, estos mismos objetivos están reflejados en contenidos. Fíjense, hierro y sus derivados, ácido fólico, vitamina B12, eritropoyetina y en casos muy particulares, factores estimulantes eritrocitos. ¿Sí? Entonces, claramente, cada una de ellas se administran cuando hay una carencia, cuando yo no lo tengo o es muy poquito. ¿Sí? Bien,
El tratamiento de las diversas anemias a manejar son principalmente por déficit, pérdida o carencias de moléculas indispensables en la estructura y homeostasia de los glóbulos rojos. ¿Ya? Así que ustedes se pueden imaginar entonces que lo que más van a ver ustedes es cuando está deficitario. Obviamente ahí hay que tratar. ¿Ok? Entonces, para eso hay que hacer pruebas de sangre. Hay que hacer mediciones de pruebas de laboratorio y a partir de eso tomar la decisión de cuál es el tipo de anemia que existe junto con el análisis microscópico. Que me imagino que después más adelante con la profe Caterina Barra lo van a ver mucho más detalle. Entonces, chiquillos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una suplementación de lo que nos falta. Y le pongo ese porque puede ser un agente el que te falta o te pueden faltar varios. Te puede faltar B12, te puede faltar ácido fólico, te puede faltar fierro. Por lo tanto, chiquillos, si es una carencia, reemplazan. ¿En qué situación ustedes se imaginan que puede haber una carencia de varias sustancias que generan anemia? ¿Qué se les ocurre? En una desnutrición Desnutrición, ponle un apellido, severa, severa. Ahí tenemos un ejemplo. Ya. Y la desnutrición puede ser por diferentes motivos. ¿Qué otro tipo de personas pueden tener desnutriciones severas, por ejemplo? Porque En casos de mala absorción, de mala absorción, ¿ya? ¿Qué otra cosa más podría haber una desnutrición severa? Las ¿O personas una con falta? anorexia, Anorexia, ¿ya? Por ahí las había otra personas idea. con cáncer, Cáncer, Personas exacto. con constantes hemorragias. Hemorragia. Miren, los fantasmas están hablando muy bien. Felicitaciones. Oye, ¿qué pasará con el alcoholismo? también podría ser porque como hay una deshidratación no podrían entrar tan fácilmente los nutrientes. Ah, y las personas alcohólicas tienden a comer, ¿o no? ¿Qué saben ustedes? Si tienen algún compañero No, o porque se algún... da vuelta la vianda. Le agita la vianda. Sí, ok. Entonces, cuando ocurre eso, el alcohólico no come, come muy poco. Y estamos hablando de las personas que están en la calle, ¿sí? Cirugía intestinal, síndrome de mala absorción. No me interesa la historia de ustedes, yo la diré nomás, chiquillos. ¿Sí? No me interesa si Julián toma más o menos, ¿sí? Ya, oye, están... No, cuidado con eso, porque todo se devuelve en la vida, señor, todo se devuelve. Ya, súper bien, chiquillos. Entonces, tenemos elementos nutricionales que son súper complicados. ¿Qué pasará en el embarazo? ¿Será importante la educación respecto a su alimentación? Sí, porque está formando una vida, entonces necesita más como materiales para formarla. Exacto, están los órganos formados al tiro, ¿no? No, pues, están en etapas posteriores. Te empiezan a chupar la hipófisis, te empiezan a chupar la función de la tiroides, te empiezan a chupar una serie de acciones, de funciones, y una de ellas son los fierros, los ácidos fólicos, las mojojojo y todas esas cuestiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa entonces si una mujer toma la decisión voluntaria de cambiar de estilo de alimentación y deja de consumir carnes, por ejemplo, o cualquier cosa que venga del reino animal? ¿Qué es lo que es recomendable que usted le diga? Porque no le va a poder decir cómo lo está haciendo, no puede retar al paciente. Pero ¿qué le podrías recomendar tú, chiquillo? Que se Eh, suplemente con lo que necesita. Que O sea, exacto, B12, por ejemplo. suplementarse quizás con pastillas, pero si no es con pastillas, ¿qué podría hacer? Con alimentación, ¿no es cierto? Legumbres. Con alimentación que tengan ese requerimiento y eso es lo que ocurre cuando las personas cambian de hábito alimenticio y no suplementan. Yo conocí el caso de un estudiante de medicina hace como 12 años atrás, chiquillos, en Valparaíso, que ella estaba teniendo problemas con su guagua tenía problemas, porque ella en el embarazo tomó la decisión de hacerse vegana. O sea, está bien, te podías ser vegana, vegano, todo lo que queráis. El problema es que cuando suspendes la carne, suspendes el fierro. Por lo tanto, te obligas a usar un suplemento o usar alimentos que tengan fierro. Y ahí viene el problema. Imagínense que no le demos fierro a la guagua. ¿Sí? Bien, chiquillos, buen análisis y espero que se den cuenta que ese es el contexto, la carencia. Y si yo me porto mal, va a llegar un momento que va a haber una carencia.
Antiguamente, las personas que andaban en barco, la época de los piratas siempre tendían a tener problemas de salud mental. Y no solamente porque ellos estaban pirados, sino que porque tenían problemas de vitaminas. Ellos tenían problemas de avitaminosis. Y una de las principales vitaminas que fallaba era la B12. Esas personas llegaban con anemia severa, ¿sí? Pero a la vez llegaban con trastornos de salud mental. Por eso que llegaban violadores, llegaban con muchos cambios mentales a los lugares donde conquistaban. Porque salían súper bien del puerto, pero cuando daban 7, 8, 10 meses navegando, llegaban con alteraciones gravísimas en la B12. Entonces, se van a dar cuenta que cuando yo tengo anemia megaloblástica, cuando falla la B12, uno de los síntomas es que el paciente tenga problemas de salud mental. Así que uno puede ir mirando otros síntomas que no solamente tienen que ser con la cara, que estoy cansado, que estoy agotado. ¿Qué dice el chat, chiquillo? Escorbuto. Excelente, Matías. Ahí estás perdonado por hablar de Julián. Súper. Entonces, chiquillos y chiquillos, tenemos las anemias carenciales, que es la que vamos a trabajar nosotros, y la cual, ¿no es cierto?, tenemos la anemia ferropénica, en la cual hay un déficit de fierro, la anemia megaloblástica, que puede ser de o B12, o de ácido fólico, o de ambas. Todo va a depender de las características de cada una, ¿sí? Y esto es importante, ¿vale? Es muy importante porque finalmente, ¿qué cosa? ¿Cuál será el tratamiento para esta anemia? Mira, estoy en la misma posición para arriba, ¿sí? Entonces, claramente, si yo tengo un déficit de hierro, le tengo que dar sales de hierro. Si tengo déficit de ácido fólico, le doy ácido fólico. Si tengo problemas de cianocobalamina o B12, le doy B12. Por lo tanto, la mayoría de las anemias que van a estudiar ustedes se deben hacer detectar correctamente y el tratamiento es un tratamiento donde la persona tiene que adherir. Tiene que adherir al tratamiento y después de un par de meses esa persona se va a curar y va a andar súper bien. A no ser que tenga problemas genéticos. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que estos fármacos o estas moléculas tienen efectos adversos. Y como tienen efectos adversos, y si nadie, ningún profesional de la salud educa a los pacientes o a las pacientes, los pacientes pueden dejar la terapia. Ahí les voy a explicar algunos ejemplos, sobre todo con el fierro. Vamos a conversar, ¿ya? Bien, cuéntenme, chiquillos, ¿cómo vamos? ¿Se entiende el mensaje? Sí, profe. Sí, profe. Vale, ya, genial. Vamos entonces a los derivados de hierro o de fierro. ¿Mm? Yo me imagino que cuando estaban haciendo el ramo de H2, ¿sí?, estudiaron la fisiología sanguínea y una de las cosas que estudiaron fue el fierro. Cómo se mueve, cómo se transporta, cómo se absorbe, cómo se elimina, porque esto no es solamente farmacología, sino que es la fisiología humana, ¿ya? Bueno, el fierro, independiente de la forma química que tiene, se puede administrar por vía oral, que es lo clásico que usted va a usar en forma ambulatoria, y en ciertas situaciones donde no se pueda usar o es muy grave la anemia, se tiene que administrar por vía parenteral. Hace un par de semanitas, una estudiante me preguntó que su mamá estaba usando hierro oral y no lo toleraba. Lo único que hacía era vomitar. Llevaba una semana vomitando. ¿Sí? Esa persona es candidata a que probablemente el médico le diga, ya sabéis que un día te tenés que hospitalizar y tenés que empezar a ponerte hierro parenteral, porque tiene una anemia importante. ¿Ya? Así que generalmente lo que más van a ver ustedes es el hierro oral. Voy a leer textualmente. Tratamiento de la deficiencia de hierro absoluta o relativa, ¿cierto? Debido a la insuficiencia en el aporte, en la absorción, a hemorragias crónicas o agudas, a infecciones en pacientes de todas las edades, embarazo y lactancia. ¿Sí? Los internistas, por ejemplo, tienen muy buena capacidad para detectar anemias, porque las anemias pueden ser producidas por otras cosas también. Entonces, de repente piden exámenes específicos para poder detectar ciertas anemias que a lo mejor en la parte ambulatoria, a lo mejor tiene que ser una persona que esté muy blanca, no sé, o fatigada, pero en clínica diaria la gente sabe hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? La pregunta es la siguiente. Nosotros le vamos a dar hierro a una persona, por ejemplo, a una embarazada, ¿sí? Si ustedes se fijan, el hierro viene en forma de sales.
sulfato, gluconato, fumarato, ¿sí? Y la forma en cómo se usa es en fierro más 2, ¿sí? Es la forma ferrosa, ¿ok? El fierro, el fierro se tiene que administrar en forma de sal y va a entrar en forma de catión, porque los transportadores tienen eso. Y si ustedes se fijan, cada uno de las sales aporta una cantidad, pero un porcentaje de hierro. Entonces eso va a depender de las necesidades de cada paciente. Hay sales que aportan más hierro y hay otras sales que aportan menos. Lo importante, chiquillas y chiquillos, porque ahora yo no les voy a preguntar dosis porque ustedes no están en clínica todavía, pero en el internado a lo mejor sí, porque ahí ya tienen que manejarlo. Sulfato ferroso, sí, gluconato ferroso, fumarato ferroso. Es decir, la sal es una sal ferrosa, ¿sí? Entonces, nuevamente viene nuestro amigo preguntón. ¿Por qué el tratamiento disponible predomina las sales ferrosas y no las sales férricas para el uso en anemia o profilaxis? Porque también se puede usar para PRN. ¿Alguien podría darme algún, como decía un gran profesor mío, darme un bolón, tirarse un bolón así? ¿Puede ser por el estrés oxidativo y por la reacción de Fenton? A ver, dale, tírate el bolón. Tenéis permiso. ¿Cómo así? Disculpe. Tíratelo. Tírate la idea. A eso me refiero, el Es bolón. que, o sea, hasta lo que tengo entendido, las sales férricas como tal pueden provocar esta reacción de Fenton que generan como, creo que Fenton se llama, pero que genera como este estrés oxidativo, así muy exacerbado. Por ahí va la cosa. Las fierros más 3, primero su capacidad de absorción no es buena. Y la segunda, si tengo un exceso de fierro, se puede producir un estrés oxidativo por la reacción de Fenton. Te felicito. Te felicito. La reacción de Fenton reacciona el fierro con una molécula que se llama ion hidroxilo. Y eso puede generar un daño peor. Porque si tenemos radicales libres, vamos a empezar a destruir la zona en la cual está ocurriendo esa reacción, ¿sí? Por lo tanto, hay varias condiciones con las cuales el fierro más 2 es mucho más adecuado, ¿sí? Miren, miren lo que sale aquí. Fierro más 3, fierro más 2. Lo que nosotros vamos a usar, si usted va a usar gluconato, fumarato, las gotitas de hierro, lo que usted te está administrando es un hierro fierro más 2. Y el fierro más 2 no tiene ningún problema en entrar. ¿Por qué? Porque el fierro es un fierro más 2, el transportador. Pero el fierro más 3, aparte de producir la reacción de Fenton, la única forma en que puede ingresar es que se transforme, es decir, se reduzca a fierro más 2. Y esto, miren quién lo da, el ascorbato. Y una de las cosas que se recomienda cuando a las personas les dan fierro, adivinen con qué se tiene que tomar, con qué lo recomiendan. ¿Con limonada? ¿Jugo de limón? Exacto, jugo de limón, jugo de naranja, no con vodka, ¿cierto? Jugo de naranja. ¿Y eso qué es lo que va a permitir? Que si llegase a haber un fierro más 3 dando vuelta en el intestino, se pueda transformar y se pueda reducir a fierro más 2. Por lo tanto, nos aseguramos de que la forma que se está moviendo el fierro sea fierro más 2. Y va, permiso, y lo dejan entrar. Y ahí ocurre todo lo que ustedes conocen de cómo se almacena, cómo se transporta, y se va a ir a los diferentes lugares donde el fierro sea necesario. Pregunta, chiquillas y chiquillos, ¿dónde se almacena el fierro? El fierro que se está utilizando en un glóbulo rojo nuevo, ¿es un fierro que viene de la dieta o es un fierro que viene del almacenaje? ¿Qué creen ustedes? De lo almacenado parece, o sea, no recuerdo también, pero tenían que pasar varias enzimas para poder sacarlo y ahí ocuparlo. Ya, da lo mismo la enzima si en este momento que el profe Pardo no sepa. Pero lo importante es que el fierro
es raro que se ocupe directamente de lo que yo comí, sino que ese fierro va al reservorio y de ese reservorio se hacen todos estos mecanismos para que finalmente el fierro vaya a los lugares donde sea indispensable, por ejemplo, glóbulo rojo. ¿Está chiquillo? Entonces, tengan en cuenta entonces que la sal ferrosa es la que me permite la absorción y la presencia de ácido hace que todos los fierros más 3, un gran porcentaje del fierro más 3 se transforme a fierro más 2. Y así evitamos la reacción de Fenton que forma una sustancia que se llama peroxinitrito, que es muy peligrosa. ¿Sí? Ahí hay otra figurita, chiquillos, para que ustedes la vean, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos lo que nos van a permitir es que el fierro pueda ser ingresado por estos transportadores de MT1, ¿no es cierto? Y finalmente el fierro, finalmente si ven al lado derecho, se va a ir finalmente a la transferrina. ¿Ya? Entonces, leo textual nuevamente. Las sales ferrosas presentan una buena absorción. Eso es correcto. ¿Sí? Una hora antes o 3 horas después de las comidas. Eso es lo que se recomienda, o generalmente un par de horas, ojalá en ayuno. ¿Sí? La sal férrica requiere primero la reducción de la forma ferrosa, la luz intestinal. Entonces, ¿puede ser que por algún alimento haya fierro más 3? Sí, pero si justo te estáis tomando el ácido ascórbico con ferroso, ese fierro más 3 va a pasar a fierro más 2. Entonces vaya a hacer que la cantidad de fierro sea mayor. La biodisponibilidad de las sales férricas es menor que las sales ferrosas. Ya lo conversamos por el transportador que no existe de fierro más 3. ¿Ya? Las sales férricas necesitan mayor dosis para producir un efecto terapéutico. Y ustedes ya saben que existen una reacción adversa que se llaman dosis dependientes. Por lo tanto, si yo ocupo mucha dosis, es probable que me dé una reacción adversa. ¿Ya? Administración por 6 meses en el caso de que yo necesite un tratamiento para una anemia ferropénica. Muy importante. Aunque se observen mejoras de los signos y síntomas de los pacientes, generalmente a las primeras semanas la paciente ya se siente bien. Tiene más energía, está más rojita, ya no tiene que estar usando tanto rubor. ¿Sí? La terapia debe cumplirse totalmente. ¿Para qué? Para llenar los reservorios de fierro del cuerpo, que son más lentos que la mejoría clínica. Entonces, cuando una persona tiene anemia de este tipo, es porque generalmente el combustible que está en el hígado se agotó. Entonces yo no saco nada con a las 2 semanas dejar la terapia. Lo que yo tengo que lograr es que en un par de tiempo primero se llene el hígado y cuando el reservorio está listo, ahí recién estamos en condiciones de mejorar una anemia. ¿Se entiende, chiquillos, lo que les quiero transmitir o no? Profe, yo entiendo, Dime, pero ¿qué Leti. en el caso de cuando son crónicas las anemias? No, ahí no hay nada que hacer porque el combustible se te va a llenar, se te va a perder siempre. Ah, Estoy ya, entonces, pensando, estoy pensando en las anemias de alimentación, las clásicas. ya, ya, Sí. gracias. La típica anemia en el embarazo. Como la guagua te está empezando a tomar tu fierro. Y ahí no Claro, es pero recomendado, por ejemplo, hasta que termine el embarazo y un periodo más, claro, ahí ya vienen otras. o igual 6 meses. No, no, esto es para la anemia carencial clásica, pero para el embarazo hasta que nací. Ah, ya, gracias. Claro. Sí, no, buena pregunta, porque después hay situaciones especiales donde uno. Lo clásico es que uno tiene que asegurarse de que los reservorios están llenos. Si los reservorios no están llenos, la persona se va a empezar a sentir mal de nuevo al tiro. O sea, si una persona lleva 2 semanas, se siente bien, y a la tercera semana deja el hierro, ¿sí? A la semana siguiente va a empezar a tener los mismos síntomas que aunque partió. Por lo tanto, no estamos, los reservorios nunca estuvieron llenos, ¿vale? El tratamiento oral debe separarse de comidas o fármacos, sobre todo de compuestos que afecten su absorción. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y aquí hay un problema farmacocinético. Los antiácidos, compuestos de calcio, ¿sí? Son fármacos que afectan muchísimo, sobre todo los elementos que vienen con calcio, ¿sí? ¿Qué pasa entonces si una persona que está tomando vitamina D con calcio? ¿Podremos usar a la misma hora, no? Esas son las típicas preguntas que yo hago en la prueba chiquita. ¿Sí? La materia es fome, se olvidan al tiro. Está el chat GPT que le hace una clase si quiere. ¿Sí?
Sin embargo, cuando uno aplica la clínica, es mucho más entretenido. Emilia, por favor. Profe, pero por ejemplo ahí con el tema de la vitamina D, es que es muy principal, porque usted dijo justo suplemento, yo estoy tomando eso, pero la vitamina D, por ejemplo, a mí me dio la instrucción que tiene que ser con comida. Entonces, por ejemplo, ahí en eso ya podríamos hacer que el paciente tuviera mejor adherencia, porque quizás se podría acordar más fácil que se lo tiene que tomar con una comida. Pero la vitamina D. ¿Pero qué pasa Ujú. si la vitamina D viene con calcio? Ah, pero el otro como es en ayunas no afectaría. Claro, entonces no la podéis tomar en ayuno. Tienen que tomarse separado. Sí, por eso le digo, como son diferentes horarios, podría ser Ah, más fácil que se acuerde el paciente. discúlpame, Emilia, sí, estoy desconcentrado. Tienes toda la razón, claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso si tú ya tenés que empezar a prescribir varias cositas? Hacer un cuadradito o un relojito con horario. Y ahí empezamos a hacer un tratamiento más adecuado. Pegarlo en algún lugar o recordarlo en el celular. Sí, pues. Y si, ahora, al revés, complemento lo que me dijiste. Si estáis usando calcio, cualquier cosa de calcio en presencia de esto, chao. El fierro se te va a la cresta. Las sales de fierro oral afectan la absorción de medicamentos. O sea, hay moléculas que afectan al fierro y el fierro afecta a otros fármacos. Quinolonas son antibióticos. Metildopa, un fármaco para el embarazo. Levotiroxina, la hormona tiroidea. Tetraciklina, que es otro antibiótico. Esto está demostradísimo. Entonces, chiquillos, siempre con el estómago vacío, sin ningún medicamento entre medio. ¿Sí? Después la cosa se pone pelúa, porque la hormona tiroidea también se toma en la mañana. Entonces, ¿cómo lo sé? Entonces ahí ya la persona tiene que empezar a cumplir, tiene que ser adherente. Si no adhiere a la terapia, vamos a tener problemas. Claro, el fierro va a andar súper bien, pero la tiroides es mal. O al revés, se va a tomar bien lo de la tiroides, pero lo del fierro se lo va a tomar mal. Ahí empezamos. ¿Sí? Hay pacientes que no responden a la terapia con hierro oral, ya se los comenté, y es probable, hay un porcentaje alrededor del 10% que no anda. Vómitos, diarrea, alergia, problemas estomacales. Generalmente son los problemas estomacales lo que más molesta. ¿Ya? ¿Qué podría ser? Enfermedades gastrointestinales como Crohn, colitis, ¿sí? La presencia de una infección, la mala absorción, como ustedes muy bien dijeron, trastornos adicionales, insuficiencia renal, hemorragias, medicamentos que inhiben la eritropoyesis, los medicamentos para el cáncer, los inmunosupresores. Y que ojalá, espero que ninguno de ustedes van a ser unas máquinas diagnosticando, ¿cierto? Pongo pero las manos, los ojos en el fuego si quieren por ustedes, ¿ya? No van a hacer diagnósticos incorrectos, ¿cierto, chiquillos? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el caso que no se pueda usar las sales ferrosas, tenemos la oportunidad de usar el hierro, pero de tipo parenteral, ¿sí? Tienen el gluconato, el sacarato, la carboximaltosa y cada uno de ellos entrega diferentes porcentajes de hierro de acuerdo a las necesidades, ¿ya? Por ejemplo, déjenme mostrarles. Si ustedes se fijan, la mayoría de estos medicamentos no tienen buena eliminación renal, no menor al 5%, insignificante. Eso significa que se pueden usar en pacientes con falla renal, porque no se van por el riñón, ¿sí? Son fármacos que tienen vías medias bien, bien amplias. El gluconato tiene 1 hora y hay otros medicamentos, el dextrano, que tiene hasta 60 horas. O sea, la vía media va a influir también en la dosificación que le voy a dar al paciente, ¿ya? Infusión, dosis habituales. Y lo otro importante, chiquillo, de esta tablita, que este es un libro bien antiguo, la reacción anafiláctica grave. Fíjense que el dextrano sí puede producir una reacción anafiláctica, mientras que los sacaratos, como son moléculas pequeñitas, no producen problemas. Pero como el dextrano es una molécula muy grande, existe la posibilidad que la reconozca el sistema inmune como extraño, ¿ya? Así que ahí hay una diferencia importante. Algunas de ellas pueden producir reacciones anafilácticas. Lo bueno que las actuales. ¿Dónde está indicado este hierro? En pobre absorción, intolerancia al hierro, pobre incumplimiento, cuando un efecto rápido del tratamiento es requerido, o sea, cuando yo necesito un efecto como un tratamiento parenteral rápido, cuando la transfusión sanguínea no es una opción,
cuando el nivel de la pérdida crónica supera la cantidad posible de administración oral y cuando se recibe agentes estimulantes del eritropoyesis. Esto último, cuando veamos la última parte de la clase, vamos a volver a recordar el hierro. Porque recuerden que ¿qué es lo que hace la eritropoyetina, chiquillos? ¿Cuál es el objetivo de la EPO? No les pido farmacología, les pido fisiología. ¿Recuerdan lo que hacía? La producción de glóbulos rojos. Estimula la producción de glóbulos rojos, ¿cierto? Por lo tanto, es la que va a orquestar la incorporación de todos los elementos que sean necesarios para formar el glóbulo rojo. Y uno de los elementos que se necesita para formar el glóbulo rojo es fierro. ¿Qué pasa, chiquillos, si la persona no suplementa con fierro y está usando EPO? ¿Qué vas a agotar? ¿Se le van a gastar sus reservas de hierro? Claro, se te van a agotar la reserva. A ver el chat, ¿qué dice el chat? La reserva, eso, Matías. Bien, entonces claramente no me sirve. Entonces, si voy a usar EPO, le tengo que echar combustible al auto mientras lo estoy ocupando. Así que tengan en cuenta eso. Ya, chiquillos, acuérdense, el fierro siempre está relacionado a los depósitos. Reacciones adversas del fierro. Disgeusia, disgeusia. Si alguno de mis queridos estudiantes conoce esta palabra, ¿qué es lo que es? Alteraciones en el gusto. Alteraciones del gusto. Que se vaya a sentir como la sensación media rara. Hipotensión, náuseas, dolor en el citopunción, en el caso que sea hipersensibilidad, cefalea, mareo, estreñimiento, prurito y aumento de las transaminasas. Ah, no les puse. Dentro de las reacciones adversas que tiene el hierro oral, ¿sí? Es malestar gástrico, ¿sí? Y las deposiciones aparecen de un color oscuro. Los que conocen el hierrito, el hierro es oscuro, ¿Que ¿sí? dan pseudo melena? Y pareciese que fuera un tipo melena. Entonces las personas se asustan. Claro, se asustan. Entonces, aquí es súper importante educar. Que no, mire, ¿sabe qué? Es probable que a usted le aparezca cuando vaya al baño, aparezca un color más oscuro, ¿sí? Y no, si se pone a leer, no se urja porque es parte de la eliminación del hierro, porque no todo se absorbe. Y se puede confundir con una melena. Claro, ven una deposición de ese color y imagínense una persona que tiene trastorno de ansiedad, se vuelve loco. ¿Mm? Eduquen, chiquillos. Si ustedes educan, un poquito que sea, o recuérdenle cuáles son los efectos adversos que pueden venir. La persona puede dejar el tratamiento. ¿Qué sucede si llegas a haber una intoxicación por hierro? La intoxicación por hierro se puede trabajar con antídotos. Y estos antídotos, chiquillos, son sustancias que quelan. Se produce una quelación. O sea, si en la sangre anda dando vuelta el fierro, lo toman y lo captan y lo secuestran. Los metales, cuando se secuestran, se llaman los agentes quelantes. Ese es un concepto químico, la quelación. Agarran el fierro, listo, y se quedan con él. Y se elimina. Entonces, ustedes se podrán imaginar entonces que tendrá que ser en situaciones donde hayan intoxicaciones o sobreuso de elementos ricos en hierro. ¿Vale? Cada una de ellas tiene diferencias de la farmacocinética, las dosis, ¿sí? Pero en general, el que yo he visto en Chile es el último, el Deferaxiro. Ahora, sé que el laboratorio que lo tenía lo quería retirar, porque parece que no vendió mucho, ¿sí? Y eso está bien. ¿Por qué significa que está bien? Porque la gente no hay tanta intoxicación con fierro. Me preocuparía si se vendiera mucho. ¿Por qué? Porque significa que hay mucha intoxicación con fierro, pero no lo hay. ¿Ya? El prescribir fierro oral o intravenoso es una decisión clínica basada en la evidencia, la experiencia clínica y las condiciones del paciente. ¿Sí? Es una situación multifactorial que por supuesto yo no me voy a meter porque no es mi área clínica, pero sí les quiero contar entonces de que tienen que conocer bien los efectos adversos, los tipos de hierro, por qué el fierro más 2 es el más adecuado, cuándo no se puede ocupar el fierro más 2, o sea, la sal oral, ¿sí? Y esas cosas son importantes. Todo esto que está aquí, chiquillos, lo vamos a ver en un ramo que se llama Medicina Basada en la Evidencia. Si no me echan, el próximo año nos estaríamos viendo
Yo coordino ese curso y lo que vamos a hacer es tomar decisiones en salud, de acuerdo a un artículo. Si usted tiene este artículo, ¿usted le daría esto al paciente? ¿Sí? Entonces vamos a evaluar la evidencia, vamos a ver las condiciones del paciente y vamos a ver las características clínicas del momento. Entonces vamos a aplicar lo que se llama la MDE. ¿Ya? Así que más adelante lo vamos a conversar. Sigamos. Chiquillos, cuéntenme, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna observación, alguna historia que se pueda contar de algún fierro? ¿No? Sigamos. Vamos con la B12. En el caso de que tengamos una anemia de tipo megaloblástica, que existe la posibilidad, obviamente en Chile cada vez es menor, ¿sí? Porque en Chile ha habido políticas de salud pública muy buenas, y una de ellas ha sido la fortificación de la leche, la fortificación de ciertos alimentos, que eso ha sido un cambio pero importantísimo en la salud pública chilena. Fue en el año 60, 70, ¿sí? Y empezaron a entregar la leche en los consultorios y una serie de cuestiones que fueron mejorando. Una de las cosas que se empezó a evitar fue la anemia por B12, ¿sí? Porque para agotar los reservorios de B12, de verdad que tenéis que portarte, pero no comer literalmente nada. Que es lo que yo les hablaba sobre la gente que andaba en barco durante muchos meses, ¿sí? Miren, las causas, creo que probablemente ustedes en el camino las van a ir viendo en diferentes ramos, en diferentes integrados. Vegetarianismo estricto. Esos cuadrados y cuadrados que no ceden a ni una cuestión, ¿sí? Insuficiencia pancreática, gastritis atrófica, mala absorción, Crohn, anemia perniciosa. Miren quién están ahí. Medicamentos, omeprazol, metformina, los anti-H2, la famotidina, medicamentos para la gota, la colchicina, la colestiramina, que es un medicamento para el colesterol, es una resina que secuestra el colesterol, por lo tanto también agarra el fierro, ¿sí? Entonces quiero decirles de que el fierro, ¿sí? Cuando una persona está tomando fierro, hay que evaluar muy bien, perdón, está tomando B12, tiene un problema de B12, hay que hacer un análisis exhaustivo por la cual podría ser la causa de la B12. Gastrectomía total o parcial, parásito, ¿sí? Sobrecrecimiento bacteriano. Pueden ser muchos otros más, ¿sí? Veamos el tema de los medicamentos, ¿sí? Buscando en internet, buscando en la literatura, encontré información relevante entre diferentes fármacos que pueden afectar la B12. Por suerte, las dosis tienen que ser muy altas para que se genere un daño en la B12. Amicacina, un antibiótico, aspirina, un antiagregante, un antiinflamatorio, la carbamazepina, un anticonvulsivante, un estabilizante del ánimo, clonazepam, ¿sí? Es un antibiótico, clonazepam, un ansiolítico, la cimetidina es un medicamento anti-H2 para la úlcera, pero ya no se ocupa, la colchicina para la gota, el estradiol y sus derivados para el tema hormonal, estrógenos, nuestro amigo etanol, ¿sí? Hay tanta gente buena para el copete, chiquillo. El efecto del alcohol genera problemas en la B12 porque dejas de comer. Gabapentina, que es un medicamento anticonvulsivante que se ocupa para los dolores neuropáticos. La gente hermano de la amicacina. La cana también, ¿sí? La lamotrigina, excelente estabilizador del ánimo. Cuando no se puede usar litio, las personas les dan lamotrigina y andan bastante bien. Me imagino que la metformina ya la ubican, no la conocen. El omeprazol, también, úlcera, reflujo, fenobarbital, anticonvulsivante, salicilato hay de todos, y ácido valproico. Fíjense que los antiepilépticos son fármacos muy comunes en que afecten la B12, sobre todo en dosis altas. Yo conozco un caso de un cabro de 15 años que la B12 la tenía pero horrible, y era porque estaban dando dosis altísimas. Necesitaban estabilizar el ánimo de ese cabro y le dieron dosis muy altas de medicamentos. Usaba dos antiepilépticos. ¿Mm? Entonces, es raro, pero puede ocurrir. ¿Por qué es importante la B12, chiquillo, en el cuerpo? ¿Por qué es tan importante para el glóbulo rojo? Si ustedes se fijan, nosotros, nosotros consumimos folato.
¿sí? El ácido fólico, cuando ingresa, se transforma a dihidrofolato y después se transforma a tetrahidrofolato, el TH4-folato, ¿sí? Esa es el cofactor, la TH4-folato que está ahí en la flechita para abajo, es el coactor que junto a la vitamina B6 van a permitir la formación de la síntesis de ácidos nucleicos. Y si ustedes miran aquí, la B12 permite la recirculación del sistema para formar metionina. Y la metionina participa en la formación de estas moléculas que después las vamos a estudiar que se llaman SAM y CAH. La pregunta que yo me hago entonces, y esta es la pregunta que les quiero hacer a ustedes me respondan sí o no. Respóndanmelo por el chat, así lo leo. Cuando una persona tiene problemas de vitamina B12, tiene un déficit, ¿se administra solo vitamina B12 o se le debe administrar junto con ácido fólico? Veo los chats. El Julián dice junto. Julián, a usted el que le estaban hablando mal de usted, ¿no es cierto? Depende del caso. Juntos. Ah, ya se arreglaron. Muy bien. Juntos. Juntos. Perfecto. La respuesta es juntos. ¿Por qué juntos? Porque los cofactores funcionan en conjunto. Es un sistema de reloj. Una lleva a la otra. Por lo tanto, yo tengo que suponer que si tengo un problema de B12, si voy a subir los niveles de B12, tengo que subir también los niveles de fólico para que trabajen al mismo tiempo y al mismo ritmo. Si yo trabajo con la B12 y no subo el ácido fólico, puede ser que el ácido fólico me baje. Entonces, no se extrañen que el tratamiento de este tipo de anemias sea en conjunto, aunque tú tengas solamente un alterador. Ahora, generalmente, si tienes problemas de ácido fólico, generalmente el ácido fólico te lo pueden dar solo. Pero cuando tenéis un problema de B12, no se administra solo, se administra junto con la otra vitamina. Entonces, chiquillos, esto es lo que les quiero mostrar. La pregunta es la siguiente. ¿Los glóbulos rojos tienen núcleo? ¿Los No, glóbulos rojos tienen DNA? no, Entonces, ¿para qué cresta funciona esto entonces? ¿Qué tiene que ver con la anemia megaloblástica? Entonces, esta cuestión si estamos hablando de DNA. por los precursores de los glóbulos rojos. Excelente. Matías, muy bien. Más perdonado todavía. Soy otro Matías. Ah, perdón. Entonces, el otro Matías no está perdonado. Entonces. Matías, excelente respuesta. Muy buena. ¿Se entiende, chiquillo, no? Esta etapa es para la etapa precursora de los glóbulos finales. Por lo tanto, la función del ácido fólico y de la vitamina B12 tienen un rol importante en la replicación de los glóbulos rojos hasta que finalmente se diferencian y quedan sin núcleo. Por eso es que es tan importante. Estamos atacando en las etapas iniciales del proceso de los glóbulos rojos. Exacto. ¿Ya? Entonces, la tetrahidrofolato es un cofactor que va a ayudarnos a la síntesis de ácido nucleico junto con la B12 que está en el circulito que va a permitir la formación de metionina a partir de homocisteína para la formación de estas moléculas que se llaman SAM y CAH. Y aquí viene la explicación de por qué esta anemia es tan grave. Es mucho más grave que la ferropénica. Miren, chiquillos, yo ya les comenté que la B12 permite la transformación de metionina a esta molécula que se llama S-adenil metionina, más conocido como los amigos, la SAM. Llámenle el SAM o la SAM, como quieran. ¿Ok? ¿Y por qué es tan importante la presencia de la S-adenil metionina o la SAM? Porque la SAM tiene funciones que van más allá del glóbulo rojo.
¿sí? Esta SAM, miren, los niveles de SAM dependen del folato y de la B12. Y miren lo que dice, importante en varios procesos fisiológicos, como por ejemplo la síntesis de neurotransmisores. ¿Qué pasa, chiquillo, entonces las personas que iban en los barcos durante un año navegando y comían los pescados, comían alimentos como bien, bien básicos? ¿Qué pasaba con la B12? Tenían déficit, ¿o no? Sí, disminuía. Entonces, aparte de tener anemia perniciosa, anemia de tipo megaloblástica, ¿qué otras alteraciones tenían? Deficiencia de neurotransmisores. ¿Y eso en qué se traduce desde el punto de vista patológico? Neurológica. Claro, y de salud mental. Y eso es lo que explicaba de por qué estos tipos cuando relataban llegaban vueltos locos. Llegaban con psicosis, llegaban con fetichismo, llegaban con una serie de elementos que al final lo único que hacían con los indios o con diferentes personas, las violaban, las trataban mal, se volvían locos, eran personas que llegaban con otra forma de pensar de cómo salieron. Y eso se debe a que la B12, el déficit, no solamente te produce anemia, sino que empieza a generar alteraciones del sistema. Entonces, chiquillos, sería importante que un psiquiatra cuando te haga las primeras sesiones te pida niveles de B12, ¿no? No vaya a ser que nos encontremos con alguna sorpresa, pero nadie lo hace, ¿sí? Nadie lo hace, porque se supone que la alimentación que tenemos en nuestro país es una alimentación que no deberíamos tener problema de B12, ¿sí? ¿Se entendió el mensaje, chiquillos? Entonces, el déficit de B12 tiene más problemas, sobre todo de salud mental, porque tiene que ver con las acciones neurológicas y de función del cerebro. El síndrome ejecutivo que se llama, dice ejecutivo. Usos: indicado para tratamiento de anemia perniciosa por falta de inhibición de secreción de factor intrínseco, a los que lo operan. Tratamiento parenteral generalmente por vía y por largo tiempo. Profilaxis y tratamiento de deficiencia B12. Un médico que detecte que hay un riesgo. Deficiencia de vitamina B12 que puede originar anemia macrocítica, megaloblástica o un posible daño neurológico irreversible. Miren, indicado para uso de diagnóstico de la realización de test de Chilling. Tratamiento de desórdenes metabólicos, la mala absorción selectiva familiar de B12 y deficiencia hereditaria de transcobalamina. ¿Sí? Si se portan mal, les voy a hacer esas preguntas para que se estudien eso. ¿Ya? Pero pues se han portado bien, así que no se las voy a preguntar. Y específicamente en algunos grupos, ¿sí?, de acidura metilmalónica, porque este grupo de la homocisteína también participa en otros procesos metabólicos. ¿Ya? Dato importante: si se usa vitamina B12 en anemias, en general se administra en conjunto con ácido fólico. ¿Por qué? Porque en la ruta participan los dos como coenzimas. ¿Sí? Son coenzimas que trabajan juntos, por eso se llaman coenzimas. Veamos un poquito de ácido fólico. El ácido fólico, ¿no es cierto?, es una carencia y en algún momento yo la puedo dar. ¿Dónde han visto el ácido fólico, chiquillos? Normalmente, ¿dónde lo van a encontrar? En la harina. ¿Ya? En la harina y alto ácido fólico, en el pan. El pan tiene el ácido fólico. ¿Sí? Harinas. Sí, harinas también dice Julián. ¿Y el ácido fólico, en qué tipo de personas generalmente la van a ver tratadas? En forma muy común, donde se tiene que suplementar con ácido fólico porque es necesario, porque se pierde o porque sirve para otras cosas. Ahí me doy cuenta que la mayoría de ustedes no está en esa área todavía. En el embarazo. ¿Sí? Exacto, los bebés en el embarazo. Todo lo que tenga que ver con la etapa ginecológica. ¿Sí? Porque tiene que ver también con el cierre del tubo neural. ¿Sí? Oye, siempre, discúlpenme que me salga en la clase, aunque esté grabado, no importa. Yo no escribo Twitter, no me gusta, pero sí me gusta ver los Twitter porque hay unos Twitter que son muy buenos, ¿sí? Y hay un grupo, hay un gallo, una galla, no sé quién es, que hizo un Twitter que se llamaba Prófugos del ácido fólico. Así se llama, Prófugos del ácido fólico se llama. Entonces, para mostrar puras tonteras, es como para mostrar de que si tú no tenías ácido fólico, vas a quedar tonto. Ahora, eso no es lo correcto. Ustedes saben que tiene que ver con la espina bífida, tiene que ver con el cierre del tubo neural, ¿sí?
pero lo que de alguna forma la gente entiende que si no consumía ácido fólico va a llegar todo. Entonces, muestran puras estupideces de gente, cosas o palabras o frases que dicen. Entonces, es un típico prófugo del ácido fólico. Por eso me acordé ahora del Twitter. Pero si lo llevamos ahora a lo serio, ¿sí? Quiero que se den cuenta de que tener un déficit de ácido fólico no es un Twitter, es real. Anemia, espina bífida, labio leporino, fisura palatina, deformaciones, defecto del tubo neural, irritabilidad, pérdida de memoria y disminución de las defensas. Pues yo ya les comentaba de que tener problemas de ácido fólico también me genera alteraciones en la formación de la SAM, porque está todo el circuito, está todo junto. Miren, chiquillos, fármacos antifólicos, antiácidos, diuréticos. Seguimos nuestro amigo alcohol. El alcohol disminuye los niveles de ácido fólico y B12. Antibacterianos, antituberculosos, antiparasitarios, anticonvulsivantes, se vuelven a repetir. Entonces quiero que se den cuenta de que si usted le va a dar anticonvulsivantes a los pacientes en altas dosis, hay que tener mucho cuidado con los niveles de B12 y de ácido fólico. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Antihipertensivo, la metildopa, la colestiramina, sigue apareciendo. El metrorexato, el litio, ¿sí? Anticonceptivos orales. Entonces, cuando desconocen esto, los médicos no piden exámenes y no se hace un seguimiento adecuado. Entonces, a ti te van a, no sé, vaya a otro médico y te hacen exámenes y te sale el ácido fólico bajo. Entonces, sí, ¿y por qué lo tengo bajo? Y nadie se da cuenta que a lo mejor es un medicamento el que estáis usando, que te está bajando el ácido fólico. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a entender que las vitaminas o que los cofactores se pueden ver influenciados por muchos factores y uno de ellos son los medicamentos. Ácido fólico oral o ácido folínico. Existe una modificación del ácido fólico. Yo tengo déficit de ácido fólico, me tomo ácido fólico. Listo. Ahora, existe una modificación que se llama ácido folínico. ¿Cuándo se ocupa? Es el preparado farmacológico de elección en el tratamiento de toxicidad causada por antagonistas del ácido fólico. Tratamientos como rescate de quimioterapia. El metrorexato es un derivado del ácido fólico y bloquea la acción del ácido fólico. Por lo tanto, puede disminuir el ácido fólico. Protocolos de quimioterapia, que es una de las drogas más agresivas que existe, se llama 5-fluoracilo. 5-FU se llama. Se usa mucho en el cáncer gástrico. Defectos de la hidrofolato y anemia megaloblástica. ¿Sí? Pero principalmente, donde yo lo he visto personalmente, en tratamientos de quimio y en tratamientos con metrorexato. Porque puede haber un déficit. Y ahí se ocupa el folínico, no el fólico. ¿Mm? El ácido fólico no la saca barata. ¿Sí? Puede aumentar el ácido úrico. Por lo tanto, mi estimada y mi estimado estudiantes, ¿cuál sería el riesgo entonces en las primeras etapas del uso de ácido fólico? Cuando suba el ácido úrico, ¿cuál es el riesgo? ¿Cómo se llama la enfermedad por aumento del ácido úrico? La gota. Empieza la gota. Bien, Manuel, la gota. O un estado de hiperuricemia, que es peligroso. Hipocalemia, ferropenia. ¿Sí? O sea, el ácido fólico también tendría una relación con el fierro. Entonces ahí es donde ya la cosa se empieza a complicar. ¿Mm? Ahora, lo bueno es que son transitorios. Eso es lo mejor de todo. ¿Ya? Vamos entrando a la última etapa de la clase. ¿Sí? Veamos la EPU. Como ustedes ya la conocen, la van a tutear. EPU. ¿Sí? La eritropoyetina. Si ustedes se fijan, tenemos varios tipos de eritropoyetina. Tenemos la epoetina alfa, la epoetina beta y la darbepoetina, que son fármacos biológicos que se inyectan por vía parenteral. Si ustedes se pueden dar cuenta, aparecieron en la historia diferentes medicamentos. Primero apareció la epoetina alfa, ¿sí? Después se usó la epoetina alfa para los pacientes que usaban AZT, es decir, para los medicamentos para el VIH, ¿sí? Después se empezó a ocupar la epoetina alfa para la quimioterapia relacionada a la anemia. ¿Sí? Después como tratamiento prequirúrgico, y después fueron apareciendo otros tipos de medicamentos que actualmente ustedes tienen la darbepoetil,
que se ocupa para lo mismo, pero con menor efecto adverso, con mayor selectividad y una serie de otras cosas. ¿Ya? O sea, estamos hablando de fármacos que ¿cuántos años tienen ya, chiquillos? Más de 30 años, ¿no? 30, 90, 20, 25. Claro, van a cumplir 35 años. ¿Ya? Vía de administración endovenosa subcutánea, 3 veces a la semana, mantener el hematocrito sobre 30%. Anemia asociada a insuficiencia renal crónica en pacientes que se dializan, en pacientes que no se dializan siempre que el hematocrito sea inferior a 30. Tratamiento en adultos y niños para siguientes condiciones: anemia secundaria con insuficiencia renal o anemia en pacientes con cáncer sometido a quimioterapia. Todos esos usos, que es lo importante desde el punto de vista farmacológico, que siempre se administra con fierro. Porque ya lo conversamos, de que la EPO es un precursor de glóbulos rojos. Por lo tanto, si no suplemento con fierro, voy a empezar a ocupar el fierro del reservorio. Y eso me puede generar una anemia de otro tipo, que es la ferropénica. ¿Ya, chiquillos? Así que ahí tienen la figurita para que ustedes la vean, ¿cierto? Las células progenitoras, y en algún momento viene la incorporación de hierro para que finalmente estas células se diferencien y se formen los red blood cells, que son los glóbulos rojos que están al final. Entonces, fisiológicamente yo necesito EPO y necesito hierro para que esta cuestión funcione. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ha visto, chiquillos? Hipertensión. Es un gran problema, está marcadito ahí. ¿Por qué? A ver, ¿quién se le ocurre por qué podría ser la hipertensión, chiquillos? ¿Por qué podría ser tromboembolismo? Y después aumenta la cantidad de sangre, entonces va a haber mayor Discúlpame, resistencia. no te Va, escuché, no te escuché, discúlpame. va a aumentar va a aumentar la eritropoyetina, entonces va a aumentar la glóbulo rojo, entonces puede esto aumentar la fracción de eyección y cosas así, ¿o no? Va a aumentar la eritropoyesis. Y al aumentar la eritropoyesis, ¿qué pasa con la viscosidad? ¿Qué pasa con el hematocrito? Se te va a ver así. Y eso podría generar cambios en la resistencia vascular y una serie de cosas, claro. La sangre, a lo mejor me disculpan por esta palabra poco académica, pero va a quedar más espesa. Entonces, eso también hace el riesgo de que genere tromboembolismo. Entonces, se dan cuenta que no, tampoco no es un fármaco fácil. Aparte que son carísimos estos fármacos, ¿ya? Y recuerden manejar los depósitos para tener cuidado con el fierro. Lo que es más se ha visto generalmente es la parte cardiovascular, hipertensión, porque aumenta la resistencia vascular periférica, ¿ya? Ahí, si ustedes quieren, alguno de ustedes quiere leer un poquito más, lean sobre la eritropoyetina, que lo ocupaban en su tiempo, la ocupaban los ciclistas. Lo que hacen los ciclistas, chiquillos, se administraban mucho tiempo antes de eritropoyetina y tenían más glóbulos rojos, por lo tanto, la capacidad aeróbica era mucho más adecuada. Bueno, actualmente administrarse eritropoyetina es doping y te suspenden por al menos 2 años si te encuentran eritropoyetina. ¿Ya? O sea, si alguno de ustedes es futbolista amateur y se quiere pichicatear con EPO, lo puede hacer. Pero si lo va a hacer en forma profesional, no se puede porque mejora el rendimiento. Y por lo que dicen, mejora mucho. Porque tenéis más oxígeno. ¿Mm? Es como que vaya a la altura, a entrenar a la altura. El asunto es que este efecto es mucho más rápido. ¿Ya? ¿Qué dice el chat? Julián, anotado eso, anote. Sin que lo pillen, eso sí. Entonces, chiquillos, para que ustedes vean, estos son los principales tratamientos que nosotros hemos estudiado y se dan cuenta que en el caso del uno, el 2 y el 3 son carenciales. En el caso del hierro se usa junto con el eritropoyetina y en el caso de la vitamina B12 se usa junto con el ácido fólico. El fierro tiene que ser fierro más 2 por su capacidad de entrar y el ácido ascórbico que se usa junto con los jugos ácidos ayudan a que cualquier fierro más 3 se transforme a fierro más 2 y así la absorción sea mucho más eficiente. Cuidado con los efectos adversos del hierro. La vitamina B12 y el ácido fólico son fármacos relativamente muy seguros y tengan cuidado de que hay fármacos que pueden generar cambios en los niveles de ácido fólico y vitamina B12. Eso es lo que yo les quiero aportar con la parte farmacológica. Y la eritropoyetina, por supuesto que se usa en anemias muy graves, intrahospitalarias, y lamentablemente se ha hecho un mal uso de esta molécula porque es parte del sistema de doping, cuando te detectan sustancias prohibidas en el deporte.
¿Ya? Eso, chiquillos. Así que ahí tenemos la información. Eh, Cuéntenme si hay alguna duda, algún comentario. Quiero que me cuenten qué les pareció la clase, si hubo algún problema con la clase online. Cuéntenme para, por supuesto, si hay algún inconveniente en algún momento para poder Profe, hacerla si funciona. ¿Sí? yo tengo una consulta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en la sobredosis de B12, si uno consume más B12 de lo que debería o medicamos más B12? Es muy raro y no hay reportes de daño por B12, por suerte. No es mayor inconveniente. Ya, gracias. Ok. ¿Algún comentario respecto a la parte online para ver saberlo? Porque como primera vez que hacemos cosas online nosotros juntos, me gustaría que me dieran su opinión. Y con eso los dejo libres. Todo bien, ¿Se, profe. se aburrieron, se cansaron? No, estuvo buena, a mí me ¿Lo ven, gustó. lo ven como una oportunidad de repente si tenemos que hacer alguna clase online o no? Sí, Ya eso es lo que quiero que me digan, porque así yo sé que si ustedes tienen algún problema, yo tengo algún problema, lo podemos hacer. Ya, eso, que me retroalimenten porque es súper bueno. Porque hoy en día ya no está aceptado hacer tanta clase online. Y eso está bien, porque eso era para la pandemia. ¿Sí? Pero les vuelvo a repetir, como en este caso, siempre puede haber algún inconveniente, una clase otro día, que yo no pueda, o que ustedes, profe, podemos hacer la clase a las 6, así. Ahí los podemos arreglar. Ya, me queda súper claro y le agradezco